Tu 0 kilómetro Nissan y Renault en Punta del Este y Rocha. Encontralo en Giovio Automóviles. Único servicio oficial. Encontrá tu vehículo en giovioautomóviles.ui. Atenti con la lesión de Araujo, porque en primer momento se pensó que era una distensión del aductor. Y yo le dije el viernes por la tarde, muchacho, el aductor es un músculo que tiene determinadas características, pero que es relativamente fino. Entonces, hablar de una distensión es casi lo mismo que hablar de un desgarro. Un desgarro te lleva mínimo más o menos 21 días. Y después hay una recuperación y una evolución que empieza a ser física y deportiva. Entonces, desde ese punto de vista, Araujo le daba sin problema la posibilidad para llegar al Mundial. Ahora, lo que tuvo Araujo no fue necesariamente una situación de desgarro, tuvo una situación más complicada. Lo que tiene Araujo es una avulsión, con V, no V larga, con V, avulsión del tendón largo del abdomen, del aductor, perdón, del abdomen no, del aductor, avulsión del tendón largo del aductor, dije el abdomen cualquier cosa, del aductor. Ayer yo estaba mirando algunos programas deportivos y hubo una nota muy interesante que se le hizo a Schiavone, al doctor Schiavone, le mando un saludo muy cordial, que explicó muy claramente cómo era la lesión y en qué consistía y qué características tenía. Primero tenemos que hablar del aductor. Viste que cuando hay una lesión de aductor, Gustavo, normalmente lo que suele tocarse el jugador es como si fuera más abajo de la ingle. Exacto. Entre los genitales y la pierna. Bueno, exacto. Es ahí. La pierna de Araujo es la pierna derecha. La pierna derecha. ¿Qué significa avulsión? Reitero, avulsión del tendón largo del aductor. Primero hay que decir que el aductor es un tendón que tiene tres partes, uno corto, uno medio y uno largo. ¿Dónde es la lesión? En la parte del tendón largo, que está entre medio del corto y el medio. O sea, está el corto, el largo y el medio. Bueno, en ese aductor largo es donde se genera la lesión justamente de Araujo. ¿Qué significa avulsión? Avulsión significa desprendimiento donde se inserta el aductor sobre el hueso. O sea, si pensamos en la parte baja de la cadera, hay un aductor que se inserta en el hueso. Bueno, ese aductor largo, que es el que está en el medio de los que explicábamos recién, de lo que es en definitiva el aductor de un futbolista o de cualquier persona, es el que está afectado. ¿Dónde es la lesión? Donde se inserta ese aductor a la parte del hueso, que es la parte baja de la cadera. Ahí es donde tiene el problema justamente Ronald Araujo. Hablando con amigos, escuché ayer Schiavone una nota muy, muy gráfica, muy interesante, pero a raíz de lo que me pasó a mí con el tendón de Aquiles, obviamente he hablado con algunos cirujanos y algunos deportólogos. Entonces te dice, mira, hay dos maneras. Una es la tradicional, que es lo que en principio haría Ronald Araujo, y la otra es directamente la cirugía. El tema es que si Araujo, Gustavo, hace la cirugía, no le van a dar los días para llegar a la Copa del Mundo. Entonces la idea en principio, esto digo en principio porque podría cambiar, porque hay estudios que se le siguen haciendo al jugador, es que sea a través de la forma tradicional, el tratamiento tradicional. Ahora, en el tratamiento tradicional, la evolución del jugador para solucionar esa inserción del aductor largo en el hueso, eso varía según cada uno de los deportistas. Entonces puede variar de 30 días a 60 días. Se habla de 45 o 50 días. Pero vos fijate, ¿cuánto falta para empezar la Copa del Mundo? 55 días, más o menos. 53 días, ahí ¿no? está. Sí, yo lo tengo acá, lo estoy viendo en la pantalla de Tirando Paredes, en la pantalla grande donde lo puso Juaco, 55 días. 55 días. Para empezar justamente la Copa del Mundo. Entonces, si puntualmente en el caso de Ronald, la evolución requiere un proceso determinado, fíjate que va a llegar muy al límite en la evolución de la lesión. Y evolucionando favorablemente, después tiene que empezar con el reacondicionamiento físico. Y después del reacondicionamiento físico, la parte futbolística. Entonces, Gustavo, sinceramente, Pulu, querido Juaco, Juanito, para mí no le da Ronald Araujo para estar a disposición por lo menos en la primera fase, en los primeros partidos. Ojalá me equivoque. Ojalá que a los 30 días él ya pueda empezar con la evolución. Pero es una lesión complicada, no es simplemente un desgarro, ¿me explico? Reitero, pierna derecha, aductor largo, que está entre medio del corto y medio, la unión con el hueso, que es la parte baja de la cadera, ahí es donde está la lesión. Y ahí es donde se está trabajando para tratar de que empiece a evolucionar favorablemente. Pero más allá de esto, y más allá de algún ejercicio que pueda hacer, la parte futbolística la pierde enseguida. La parte física, en cuanto al trabajo en piernas, por lo menos la pierna derecha, también la pierde. Entonces acá tenemos que pensar en unos cuantos días de evolución de la lesión. Una vez con el alta médica, tiene que recomponerse desde el punto de vista físico y desde el punto de vista futbolístico, y eso también te lleva días.
Entonces lo que quiero decir, a ver si lo comparten. Si llegara a la Copa del Mundo, no llega en la mejor condición física y tampoco en la mejor condición futbolística. Por lo menos la que tenía hasta que fue nominado para estos partidos de FIFA. Y si la evolución se extiende casi 60 días, no podemos contar con Araujo. Por lo menos para la fase de grupos. ¿Tienen alguna opinión al respecto, muchachos? Sí, yo creo que es parecido al tema de Godín. O sea, se le va a esperar hasta último momento. En este caso, al ser una lesión más reciente, yo creo que para mí, para el Mundial no llega. Deportivamente ya no llega. De hecho, lo decía yo de Cavani, por ejemplo, que está jugando y está perfectamente en condiciones físicas. Deportivamente para mí ya le va a costar en el Mundial. Araujo para mí no va a llegar. Y es una cuestión de simple matemática. Ya lo decía vos, Pillo, con el tema de los días. No le da para llegar al 100% por lo menos. Si llega a 100% físicamente, no llega a 100% deportivamente. El tema es que, claro, al tener tantos problemas en la saga, quizás el Tornado Alonso, al igual de lo que se espera con Godín, lo va a esperar a último momento como para tenerlo en cuenta. Pero simplemente por el hecho de que tenemos a Coates lesionado, a Josema lesionado y a Godín lesionado. Si no, yo creo que Araujo ya estaba descartado de primera. Exactamente. Comparto totalmente lo que dice Pulo. ¿Tenés alguna opinión al respecto, Gustavo? Complicado. Hablábamos Sí. fuera de micrófono de que, a ver, hablando en serio, no tenemos sustituto. El Godín que conocimos en el Mundial pasado, no hay un jugador de esas características. Entonces, cuando se tiene un mediocampo soñado, porque se tiene un mediocampo espectacular, te quedaste sin defensa. Tenés problemas en la delantera. Entonces, más allá del juego periodístico y demás, hay un tema de realidad. Ves las otras realidades y decís, ¿con qué defensa nosotros vamos a parar al coreano este? Aparte, no te olvides algo, Gustavo, Juanito, Pulu. Hay una realidad, ¿no? Ronald Araujo, para el Tornado Alonso, en principio, es lateral por la derecha. Claro. ¿Qué ganabas con Roland? Afianzarse en ese lugar del campo de juego, que la verdad lo había hecho en líneas generales, yo creo que de menos a más y había evolucionado bastante positivamente con la selección. Después, la altura de Roland, la defensa en cuanto a la posibilidad de cabeza, la posibilidad de ataque en las dos con áreas. El juego aéreo. En las dos áreas, exactamente. Por eso te decía, el juego aéreo en el área rival. Fíjate lo que perdés con Ronald. Y con Godín perdés la experiencia, la trayectoria y también estás perdiendo altura. ¿Me explico? Y tenés a Josema, que es un cristal. Desde 2015, en los últimos 6-7 años, Josema ha tenido más de 20 lesiones musculares. Entonces, ¿qué es lo que te queda? Cuates, que para estas fechas estaba lesionado. Esperemos la evolución de Cuates. ¿Y qué otra cosa te queda? Seguramente podamos ver ahora a Lele Cabrera y algunos de los jugadores que fueron titulares los otros días con Irán, que no lo hicieron de la mejor manera, seguramente puedan repetir en el partido de mañana con Canadá. Pero es una situación complicada en serio para el Tornado. Complicada en serio. Hoy el Si te único están seguro cayendo- es Olivera, en el lateral izquierdo. El único seguro en la defensa. Exactamente. Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo, Pulú. Totalmente de acuerdo. Entonces, se te empiezan a caer dicho con respeto, ¿no? Los soldados en el mismo lugar del campo. Sí. Y ese es un gran problema que tiene hoy el Tornado. Pillo, también Así que bueno, teniendo en cuenta dale. los rivales, ¿no?, de la Copa del Mundo, que el fuerte de los mismos se da en el sector de ataque izquierdo, ¿no? Por ejemplo, Corea del Sur con Son, Rafael Leao, que es el delantero de Portugal, que lo viene haciendo muy bien, e incluso en el amistoso que se va a disputar mañana, la presencia de Alfonso Davies, el jugador del Bayern. Exactamente, Exacto. el lateral izquierdo de Canadá, que en realidad más de lateral es como un puntero. Extremo, Y claro, en ese tema la defensa derecha de Uruguay no rinde para nada. Porque no tenemos jugadores todavía seguros. Exactamente. Bueno, tenemos un gran problema ahí, muchachos. Tenemos un gran problema. Mirá lo que dice, a ver si comparten esto. Me parece muy interesante lo que dice Nicolás, el amigo que termina 038. Pillo, buen día. Dice, lo de Araujo para mí es responsabilidad del preparador físico del Barcelona. En esta fecha FIFA se le lesionaron 7 jugadores del Barcelona. Entonces, ¿cuál es el común denominador? El preparador físico de Barcelona. Y no está mal lo que dice. Yo no digo que producto de lo que trabaja el preparador físico de Barcelona se haya lesionado. Ahora, entrenan en el Barcelona. Van a jugar a sus selecciones cuando vuelven tiene 7 lesionados. O sea, algo está pasando, ¿o no? Sí, coincido. Dice, agrega además Nicolás, dice, y llevan la fibra muscular tan al límite buscando velocidad que se llenan de lesiones y vuelven y se resienten. Esto lo pone Nicolás, el amigo que nos escribe. La verdad me parece un razonamiento bastante atinado, porque no es casualidad que tantos jugadores se terminen lesionando en el Barcelona. Recordame alguno más, Pulo, de los que se han lesionado producto justamente de la fecha FIFA. Salió lesionado Dembélé, Depay, Koundé creo también, y después Frenkie de Jong en Países Bajos. De los que recuerdo son esos, ya son unos cuantos igual.
Exacto, exacto. Mirá, dice Rodrigo Mancebo otra cosa muy interesante. Yo siempre digo, ¿no? Los oyentes, por lo menos lo tirando pared, tienen mucho análisis, mucho criterio a la hora de analizar. Dice, buen día muchachos, antes que nada, bienvenido Juanito. Esto pone Rodrigo Mancebo acá de Ciudad de la Costa. Dice, hay algo que se deduce de esto, haciendo referencia al tema de Araujo. Si llegara Araujo en las condiciones que podría llegar, está para ser central y no lateral. Y yo creo que de alguna manera tiene razón. Por un tema de lo que requiere el puesto. ¿Coinciden? Se le abre una puerta entonces a Varela y entre Godín y Rola se disputarán un puesto. No podemos ir con dos a medio camino, damos mucha ventaja. Y también coincido, ponele que Roland llegara no es la mejor manera, pero que pudiera más o menos darle para llegar. ¿Lo vas a poner como lateral para que esté en el mano a mano? Como decía recién Juanito, con, por ejemplo, algunos de los equipos que tienen por el lado izquierdo de su ataque el derecho de la selección uruguaya de la defensa, una serie de situaciones en cuanto a jugadores muy importantes, trascendentes. Entonces, una cosa es zaguero central, por los movimientos que vos tenés que hacer, y otra cosa es jugar de lateral. Está claro que lo primero que tenés que tener es el alta médica. Si no, ni de lateral ni de zaguero vas a poder jugar. Pero es todo un tema que se le presenta al Tornado Alonso. Creo que es el momento, desde el punto de vista físico, más crítico, por lo menos que yo recuerdo en los últimos tiempos de Uruguay. ¿Te acordás cuando en un momento determinado, hace tiempo atrás, estaba Tavares, se nos habían lesionado y había suspensiones y no estaba Suárez, no estaba Cavani? Bueno, en aquel momento salimos del paso. Pero hoy tenés un problema serio, grave con los zagueros centrales. Y de alguna manera también se reflejan los mensajes de los amigos que nos escriben. 5746 del exterior. Dice, buen día amigos, primero la salud del jugador, Pillo. Los clubes de Europa tienen que ponerse pilas con los jugadores que prestan para la fecha FIFA, que son de los clubes que se les paga. Dice el amigo, termina 5746, Sucelumar. Dice el 391, todo el mundo nos dice que Araujo es un clase A. ¿Cómo llegó Suárez a Brasil 2014? Si es clase A no precisa llegar con rodaje, por estar un mes y poco parado. No, pero lo de Suárez fue extraordinario. Yo no sé si va a volver a suceder. Pero yo comparto, primero, fue en el 2014, hace 8 años atrás. Segundo, fue una situación distinta porque tenía que ver con un tema meniscal en la rodilla de Suárez. Y las características de Suárez cuando tiene lesiones, en el menor tiempo posible el tipo se te recupera. Pero le pasa a Suárez, no le pasa a todos los jugadores de Uruguay. No le tiene por qué pasar a Araujo. No es lo normal lo que pasó con Suárez. Entonces, pensando con cierta racionalidad y en criterios más o menos normales, uno tiene que pensar que Araujo va a estar 50 días mínimo afuera de lo que son las canchas. Entonces, cuando vos estás 50 días absolutamente limitado, perdés toda la condición física, ni que hablar la futbolística. Porque después que por más agarre rodaje, tus llegadas, tus momentos, la forma de anticipar, más para un zaguero, la forma de saltar, ya no es la misma. ¿Por qué? Porque perdiste entrenamiento. Entonces, estamos en un gran problema con relación al tema de Araujo y los zagueros centrales de Uruguay. ¿Algo más de este tema, muchachos, o metemos una nueva pausa? Sí, con respecto a la información, se reunieron hoy a la mañana Xavi, el cuerpo médico del Barcelona, con Ronald Araujo. La reunión duró más o menos 1 hora justamente en el complejo del Barcelona. Y se espera que hoy a la tarde de Barcelona, es decir, al mediodía en nuestro país, el Barcelona propio, a través de las redes sociales, saque un comunicado explicando la decisión que se tomó de Ronald Araujo, de lo que vos decías, Pillo, si finalmente se opera o si se hace el tratamiento conservador para que en principio pueda llegar al Mundial. Lo que está claro es que es clave la posición de Ronald en este caso, si prioriza, digamos, el Mundial o si prioriza, mejor dicho, el Barcelona o un poco pensando más a largo plazo la temporada con el Barcelona y no tanto con la selección. Pero bueno, lo que está claro es que se espera que a la tarde de hoy, es decir, al mediodía en nuestro país, se informe a través de la red del Barcelona lo que finalmente se charló en la reunión de hoy y sabremos para la tarde si finalmente Ronald Araujo se opera o no. Bien, hay que decir varias cosas. Después de los minuto 4 que sale, él se lesiona a los 20 y pico segundos en el partido con Irán. Al rato hay un mensaje oficial de la Asociación Uruguaya de Fútbol que dice que Ronald retorna a Barcelona para la recuperación a raíz de un problema muscular. Eso es lo que dice simplemente el mensaje de la Asociación Uruguaya de Fútbol, de la selección uruguaya, digámoslo. Cuando llega a Barcelona, hay un comunicado que ya emitió el Barcelona. El comunicado de Barcelona hace referencia a un problema que se genera en el tendón largo del aductor, pero no dice qué tipo de lesión es. Y que se estará su recuperación en función de la evolución que vaya teniendo. Es un comunicado, digamos, a medias. Así que estaremos muy expectantes del comunicado de la tarde. Reitero, lo que se dice que tiene es una abulsión. La abulsión es un problema que se te genera en la unión del tendón del aductor largo con la parte ósea, que es la parte baja de la cadera, para que la gente entienda. En esa unión es donde se le genera la lesión al jugador. Si hace tratamiento con cirugía, si lo operan, el riesgo que se corre por el tiempo que ya no esté para el Mundial. Si hace un tratamiento tradicional,
podría llegar al Mundial, pero estaría muy limitado en cuanto a la posibilidad de recuperación. ¿Qué es lo que pasa normalmente con los tratamientos tradicionales en líneas generales? Se puede volver a generar nuevamente la lesión con el tiempo. En cambio, con la cirugía, lo que hace es la lesión en ese sector donde se hace la cirugía, normalmente no vuelve a acontecer. Esa es la diferencia de hacer cirugía a tener un tratamiento de carácter tradicional. Reitero, hubo una muy linda entrevista que le hizo el Polideportivo al doctor Schiavone, que hace mucha referencia desde el punto de vista técnico a esta situación de lesión. Yo un poco informándome por lo de Schiavone y hablando también con médicos amigos, por lo que me ha pasado a mí con el tendón de Aquiles, es que más o menos tratamos de explicarle, quizás muchos lo sepan, pero quizás muchos no sepan en realidad la situación de Ronald. Tendremos que esperar hasta el comunicado que se emita seguramente, como dice Pulu, en hora de la tarde por parte del Barcelona, equipo español que tiene el fichaje justamente de nuestro compatriota Ronald Araujo.